Muy buenas tardes en este horario en el que nos ha tocado exponer la videopresentación del artículo en el Congreso de CIERMI 2022. Les habla Octavio Pérez Gómez Gaona, autor principal del artículo que estamos presentando. Se trata de un modelo de confiabilidad basado en máxima entropía y momentos no centrales como una alternativa para esquemas de mantenimiento centrado en confiabilidad de sistemas reemplazables. Los autores, un servidor, Octavio Pérez Gómez Gaona, la alumna Vanessa Vázquez Cardona y los doctores David Salvador González González y Rolando Praga Alejo. Y bueno, vamos pues a hacer la presentación del artículo que enviamos al Congreso. Bueno, la introducción y el establecimiento del problema, ¿no? El problema básicamente que encontramos en el mantenimiento centrado en confiabilidad es que en muchas ocasiones las empresas en el sector emergente no tienen registros de los reemplazos que hacen con respecto a sistemas reemplazables. Entonces, en este marco de trabajo, pues uno encuentra dificultades, a veces más que dificultades, para poder determinar la frecuencia de falla y con la frecuencia de falla llevar a cabo un análisis completo de la confiabilidad. Entonces, en este sentido, lo que realmente termina por ocurrir es que no existen datos de falla, normalmente son datos de servicio, y al tratar de llevar a cabo una estimación, por ejemplo, con el modelo Weibull para tiempos de vida, pues no se puede porque aquí el estimador de este parámetro pues depende de la cantidad de datos de falla, del inverso de la cantidad de datos de falla. Entonces, al no haber datos de falla, al ser todos de servicio, pues esto no se puede utilizar directamente, ¿no? Entonces, bien, la Weibull tiene bastantes propiedades interesantes, trabaja muy bien con muestras reducidas, pero si de plano no hay datos de falla, pues no es posible llevar a cabo la estimación. Y no se puede llevar a cabo la estimación, es también imposible llevar a cabo un cálculo de la función de confiabilidad en términos de la función de distribución acumulada de probabilidad de falla. Entonces, pues, en este sentido, no se puede ir muy lejos, ¿no? Este es el problema principal que se encuentra. Se puede, se hace en la práctica, se asume que los datos de servicio son de falla, pero en realidad los datos están censurados. Ese es el término que normalmente se utilizaría. Bien, es cierto que la Weibull puede trabajar con una muestra reducida de datos y una muestra también reducida de datos censurados, pero solo datos censurados, pues no se puede hacer nada. Entonces, los planes de mantenimiento en este sector de empresas emergentes pues representan inversiones en activos fijos, entrenamiento de personal, suministro de repuestos. Vamos, esto puede llegar a superar lo que las medianas empresas pueden costear al corto plazo. Entonces hay pérdidas relativas a sobremantenimiento o falta de mantenimiento. Hay piezas que no las dejan trabajando hasta que fallen por razones comprensibles respecto a las líneas de producción, eh, pero no se generan datos de falla, entonces se genera un círculo vicioso muy difícil de enfrentar desde la perspectiva de establecer planes de mantenimiento centrados en confiabilidad. Es en el rumbo de la confiabilidad en donde queremos resolver este tipo de problemas, ¿no? Entonces, una de las ideas que hemos estado trabajando es pues, desarrollar una metodología basada en el principio de máxima entropía, y aprovechar la propiedad de contorno que tiene la entropía diferencial en el contexto de teoría de la información para imponer condiciones de frontera adecuadas sobre el funcional de la entropía, ¿no? Estas condiciones de frontera nos permitirían alcanzar un máximo compatible con estas restricciones, con estas condiciones de frontera, y de ahí extraer una densidad de probabilidad de máxima entropía. La llamamos densidad de probabilidad generalizada, se encuentra también así en la literatura,
Y básicamente consiste en construir el funcional de la entropía en términos de una densidad de probabilidad multiplicada por el logaritmo natural de la densidad de probabilidad. Se sujeta este pequeño funcional a los axiomas de Kolmogorov y se le alimenta con los primeros momentos de, de la densidad de probabilidad que se está buscando, ¿no? Se asume que estos primeros momentos están bien definidos, que las integrales son eh, bien definidas, no hay problemas de divergencia en las integrales. Asumiendo esto, entonces se construye pues un funcional, ¿no? Esta parte contiene la contribución de la entropía diferencial, esta parte contiene la contribución de los momentos multiplicados por un conjunto de parámetros que hay que determinar a lo largo del proceso, ¿no? Normalmente lo que se hace es utilizar el método de multiplicadores de Lagrange, solo que el método de multiplicadores de Lagrange no garantiza que el sistema de ecuaciones que va a salir de aquí esté desacoplado, en el sentido de que cada una de las ecuaciones tenga soluciones independientes del resto, ¿no? Esto puede llegar a ser un problema algebraico difícil de manejar. Entonces, para evitar salir por ahí con un sistema de ecuaciones eh, que provenga de un operador mal condicionado, lo que se propone es utilizar el principio de máxima entropía para llevar a cabo una integración de contornos sobre el funcional y transformar el problema de multiplicadores de Lagrange en un problema de optimización en cálculo variacional, ¿no? Lo llevamos de multiplicadores de Lagrange a cálculo variacional. Lo que garantiza la ecuación de Euler las ecuaciones de Euler-Lagrange es que por cada grado de libertad nosotros tendremos una ecuación como estas, que va a ser, que va a estar desacoplada del resto de los grados de libertad, ¿no? Este desacoplamiento ya aseguraría, por lo menos, que el sistema de ecuaciones no surja de manera mal condicionada, ¿no? Y en la práctica, pues se lleva a cabo entonces eso, ¿no? En vez de ir por la parte de multiplicadores de Lagrange, cubrimos mediante una integración de contorno la parte de cálculo variacional usando la ecuación de Euler-Lagrange. Se obtiene esta densidad de probabilidad generalizada, ¿no? Esta función phi en realidad pues es un polinomio que está escrito en términos de estos parámetros que se encuentran aquí, ¿no? Entonces se imponen estas condiciones de frontera sobre la variación de los primeros momentos con respecto al tiempo y se asume que hay un espacio de polinomios ortogonales que mantiene bajo control también esta otra condición de frontera, ¿no? Entonces, con estas dos condiciones de frontera y habiendo transformado, como se ha dicho, el problema de multiplicadores de Lagrange en un problema isoperimétrico, básicamente eso es, el término matemático correcto es eso, es un problema isoperimétrico, pues se obtiene un sistema de ecuaciones que determina los parámetros lambda, estos que están acá, los determina en función de los primeros momentos de una densidad de probabilidad, ¿no? Entonces, si se dispone de los momentos de una densidad de probabilidad, se pueden determinar entonces los parámetros por máxima entropía y se determina entonces la densidad de probabilidad de máxima entropía, ¿no? Ahora, modos de estimación, métodos de estimación. Lo primero que hicimos fue utilizar la experiencia del técnico y hacer una modelación en términos de una función triangular, en términos de un número difuso, que ha funcionado. Pero en este trabajo exploramos una línea diferente. Lo que haremos será enfocarlo desde la perspectiva de la integral de momentos no centrales, utilizando un poquito de teoría de perturbaciones, ¿no? Entonces, bueno, estos datos de aquí son datos de servicio de válvulas que inyectan plástico en moldes, la empresa Pixa, Plásticos y Metales de Coahuila. Y se hizo a cabo un análisis Weibull con estos datos, solo que estos datos son de servicio. O sea, cuando tú vas a la empresa y preguntas, pues te dicen, este es el tiempo en el que reemplazamos las válvulas, ¿no? Y preguntas, bueno, pero fallaron, son datos de falla específicamente, y pues te dicen, no son datos de falla, ¿no? Ninguna válvula falló, la reemplazábamos antes de que llegaran a la falla. Y pues lo primero que nos preocupaba es que, bueno, los tiempos son inmensos,
Y hay una diferencia significativa entre ellos, válvulas que duraron 21.782 horas y válvulas que duraron 33.000 y más horas, ¿no? Entonces, al hacer el análisis Weibull, asumiendo que estos datos son de falla, que no lo son, pues se obtiene un tiempo de vida antes de la media, tiempo medio de vida antes de la falla, perdón, un tiempo medio de vida antes de la falla de 25.700 horas. Y una densidad acumulada de probabilidad, y con esto se construye una confiabilidad, y en fin, ¿no? Pero el problema es que los datos, pues, no son de falla, ¿no? No son de falla. Entonces, vamos a asumir en este trabajo que con los datos así censurados, podemos utilizar una estimación del primer momento, alrededor de estas 25.700 horas del MTTF, del tiempo promedio antes de la falla, y utilizarlo como punto de partida para perturbar la Weibull y obtener entonces estimaciones de los primeros momentos de máxima entropía y así resolver el sistema de ecuaciones de donde salen los parámetros de máxima entropía. Entonces, en realidad se reinterpretaron los datos pues ya no son Weibull, pero se utiliza la integral de momentos no centrales siguiente momento, asumiendo que el residuo que corresponde a esta serie de integrales va a tender a cero conforme más momentos vayamos calculando, ¿no? Asumiendo entonces que la Weibull se puede utilizar como un punto inicial de perturbación para construir la densidad de máxima entropía, pues obtenemos estos primeros dos momentos. Y con estos primeros dos momentos formamos un sistema de ecuaciones de 2 por 2, utilizando el principio de máxima entropía, y se obtienen las curvas de densidad acumulada de probabilidad, perdón, la acumulada de probabilidad más bien, y la confiabilidad, ¿no? Como una exponencial decayente, ¿verdad? Entonces, el estado actual de investigación nos dice que es posible elaborar planes de mantenimiento que estén centrados en confiabilidad con la herramienta como se ha desarrollado hasta este punto. La herramienta básicamente lo que pide es una estimación razonable de los primeros momentos, ¿no? Con ambos modelos, alrededor del 84% de las ocasiones en las que se permitía a las válvulas operar por encima de 28.000 horas, la probabilidad de falla resultaba ser bastante alta, ¿no? Pero la función de riesgo, al momento de utilizar el cálculo con la función de riesgo, la función de riesgo nos decía que alrededor de este valor promedio antes de la falla, no cambiaba mucho el riesgo. Lo que nos dice en la literatura esto es que el modelo se puede mejorar todavía bastante más. Entonces, no descartamos, dado que el lenguaje formal de la probabilidad es la teoría de la medida, pues no descartamos meternos en este campo para ir mejorando este modelo, ¿no? Una de las dificultades que se van encontrando es que en la integral de momentos no centrales, esta integral cada vez que metes un momento, como la estamos perturbando con respecto a otra densidad de probabilidad, pues va metiendo un poquito de ruido en el cálculo de los momentos, ¿no? Pues este ruido se transforma en un error que está continuamente modificando los valores de los lambda que determinan la densidad de máxima entropía, como un error sistemático inherente a la estimación que se está haciendo. Entonces, en esta línea de investigación, estamos ahorita dejando un poquito de lado la estimación por integral de momentos no centrales y nos estamos concentrando en hacer estimaciones mediante algoritmos de localización con la función delta de Dirac y utilizando también algoritmos de convolución para poder extraer de ahí la información necesaria, que en este caso son los primeros momentos, y sacar una densidad de máxima entropía. Sin embargo, llama mucho la atención que la herramienta hasta este punto tiene resultados que son bastante notables, ¿no? Por decirlo menos, bastante notables. Entonces dejamos por aquí las referencias, agradecemos el tiempo y pues bueno, a continuar en el Congreso. Muchas gracias.